Cuando el alma susurra, el sagrado mensaje de tu yo superior se revela. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me senté en el rincón de mi habitación, el aire cargado de incienso, la luz tenue que apenas iluminaba las paredes. Mis pensamientos eran un caos, como aves atrapadas en una tormenta. Buscaba respuestas, claridad. Pero, en cambio, encontré un abismo de incertidumbre, cerré los ojos. La oscuridad me envolvió, y, por un instante, el mundo exterior desapareció. El murmullo de la ciudad se desvaneció, dejando solo el eco de mi propia respiración. Las dudas que colmaban mi mente se convertían en ecos lejanos, mientras una voz suave susurraba, escucha algo profundo dentro de mí. Despertó con ese llamado, las visiones comenzaron a fluir. Pude ver un lago brillante bajo la luna llena, su superficie como un espejo. En las orillas, criaturas que jamás había imaginado danzaban en un incesante vaivén. Era un mundo donde los colores vibraban más intensamente, donde la energía pulsaba en el aire, cargando cada respiración de una conmoción sagrada. Sentí cómo se erizaban mis brazos, un escalofrío recorriendo mi espalda, era la conexión a algo mayor, un hilo que unía mi ser con el universo. De repente, se vislumbró una figura. Era etérea, casi transparente, pero sus ojos, esos ojos. La sorpresa me atrapó. Eran dos abismos, reflejando todos mis miedos, mis esperanzas. En ese momento, no supe si era el eco de mi imaginación o si realmente alguien estaba allí, hablándome desde el otro lado. Conócete, resonó, mis pensamientos chocaban entre sí, buscando entender. Necesitaba respuestas, pero, a cada momento, las preguntas se multiplicaban. ¿Quién era esa figura? ¿Qué deseaba revelarme? Mientras intentaba aferrarme a la visión, las imágenes comenzaron a desvanecerse. El lago, la figura, todo comenzó a evaporarse como el humo del incienso. Solo quedaba una certeza. Necesitaba saber más. Sentí que el silencio se cerraba a mi alrededor, y cuando finalmente abrí los ojos, la realidad golpeó con fuerza. El caos familiar, el bullicio del día a día, todo regresó como un tsunami. Pero en mi interior, una chispa brillaba. La inquietud me envolvía, el anhelo de comprender latía con fuerza. Hay algo más, pensé, el aire contenía un secreto que esperaba ser desvelado. Miré por la ventana, el cielo se había teñido de un gris profundo. ¿Sería una señal? La sensación de que un mensaje se avecinaba se intensificaba. Mientras la incertidumbre y la esperanza se entrelazaban, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué es lo que el universo intenta mostrarme? La respuesta permanecía escondida, y una inquietante certeza surgía. Nunca podría volver a ser la misma. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El eco de la voz permanecía en mi mente, un susurro persistente que no dejaba de invitarme a indagar más. Las horas transcurrieron, pero el día había quedado teñido de un aura diferente. Las sombras danzaban en las paredes, y en cada rincón de la casa, sentía una presencia, como si el universo se estuviera tomando su tiempo para revelarme sus secretos. Al caer la noche, me aventuré al jardín en busca de claridad. La brisa acariciaba mi piel, y el canto distante de las ranas creaba una sinfonía natural. El cielo, ahora adornado con un manto estrellado, parecía ser un reflejo del lago que había visto en mi visión. Cerré los ojos, intentando recordar cada detalle, cada emoción. Fue en ese momento que sentí una vibración en el aire, algo que surcaba más allá de lo visible. Abrí los ojos y miré hacia arriba. Una estrella fugaz atravesó el cielo, dejando un destello que iluminó mi corazón con un destello de esperanza. Me acordé de la figura que había visto, aquella conexión extraña. ¿Podría ser que las estrellas también estuvieran tratando de comunicarse conmigo?
conócete, resonó la voz en mi mente otra vez. Tenía que profundizar en mi propio ser. Sentía que había un hilo que unía todo, y si podía estirarlo lo suficiente, tal vez llegaría a un entendimiento. La idea de un viaje interior me fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Pero, ¿estaría dispuesto a enfrentar los demonios que llevaban tanto tiempo encerrados dentro de mí? Decidí regresar a mi refugio. La meditación había sido un primer paso, pero ahora sabía que necesitaba más herramientas. La búsqueda del conocimiento se volvería un viaje sagrado hacia el interior. Volví a encender el incienso, esta vez esmerándome en la elección de fragancias. Un olor profundo y terroso llenó el espacio, transformando la atmósfera. Introduje cada respiración en el acto, sintiéndome más vivo que nunca. Cerré de nuevo los ojos y me dejé llevar. Al principio hubo resistencia, una marea de pensamientos indeseables que intentaban arrastrarme a la superficialidad. Pero, tras unos momentos, un nuevo resplandor me envolvió. Las imágenes volvieron a fluir con renovada intensidad, como un torrente de luz pura. Vi un sendero iluminado que serpenteaba a través de un bosque denso, con árboles que susurraban secretos en un idioma antiguo. En el fondo, un claro de luz me aguardaba. La figura etérea apareció nuevamente, esta vez más definida, como un faro en la oscuridad. Tú decides el camino, me dijo con una voz que resonaba en cada fibra de mi ser. De repente, comprendí que este viaje no se trataba solo de descubrir lo que había perdido, sino también de integrar lo que había encontrado. Cuando abrí los ojos, un nuevo entendimiento se asentó en mí. Mi vida no era solo un cúmulo de momentos aleatorios, sino una sinfonía de elecciones, oportunidades y lecciones, pero la estabilidad fue breve, pues una inquietante pregunta surgió de entre las sombras. ¿Qué pasaría si al conocerme, descubriera algo que preferiría no haber encontrado? La idea de perder parte de mí mismo era aterradora, y mientras esa reflexión giraba en mi mente, una sombra fugaz se deslizó por mi visión periférica. El frío de la noche penetró mis huesos, y una sensación de urgencia me invadió. ¿Realmente estoy preparado para lo que venga? Las dudas se agolpaban, pero el llamado interno era más fuerte. Mientras el viento aullaba a través de las hojas, supe que este viaje apenas comenzaba. Con cada paso que daba, el universo me empujaría más allá de mis límites. Y en el fondo de mi ser, una pregunta resonaba, clara y potente: ¿estás listo para enfrentar la verdad más profunda de tu existencia? El aire cargado de misterio parecía susurrar a través de los árboles, llevándose consigo las dudas que aturdían mi mente. Mientras caminaba por el jardín, ahora familiar, sentí que el terreno bajo mis pies vibraba de una manera sutil, como si el propio suelo guardara historias que ansiaban ser contadas. Cada paso que daba resonaba en mi pecho, como un tambor que marcaba el compás de una búsqueda desconocida. Me detuve un instante ante un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos abiertos hacia el cielo estrellado. La textura de su corteza era rugosa, pero, al tocarla, se sentía vibrante y cálida. Instintivamente, apoyé mi frente contra el tronco, permitiendo que sus antiguas energías fluyeran a través de mí. En ese silencio sagrado, una visión se desplegó en mi mente. Vi un río caudaloso que fluía apaciblemente, un espejo de luces que danzaban sobre su superficie. En medio de ese caudal, aparecieron figuras sumergidas en reflexión. Eran rostros familiares, momentos de alegría y dolor que se entrelazaban en su corriente. Mi propia historia emergía, y de repente comprendí la profundidad de todo lo vivido. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, había sido una lección valiosa. Deja ir lo que no te sirve. Se escuchó la voz de nuevo, como un eco de sabiduría ancestral. Este mensaje estaba claro y resonante, y comprendí que el viaje no solo era hacia el interior, sino también hacia la liberación. Había fragmentos de mí mismo que había mantenido prisioneros, dentro de la oscuridad del miedo y la vergüenza. Era el momento de permitir que fluyeran, de darles espacio para transformarse. Con renovada determinación, me senté en el suelo, rodeado por el cobijo del roble. A medida que me adentraba en la meditación, respiré profundamente e imaginé cada una de mis cargas como piedras que arrojaba al río. Con cada exhalación, sentía cómo la ligereza reemplazaba el peso, liberando mi esencia de los grilletes invisibles que me ataban. Con el cierre de los ojos, vi destellos de luz que comenzaban a danzar alrededor de mi ser. Era como si el universo respondiera a mi intención de liberación.
Colores vibrantes flotaban en el espacio, formando patrones que hablaban de interconexión y unidad. Era un recordatorio de que, en última instancia, todo estaba entrelazado. Mi viaje era también el viaje de los demás. Justo cuando comenzaba a sentirme en paz, una visión surgió de las profundidades de mi ser. Me vi a mí mismo en un laberinto, un sinuoso entramado de decisiones que se entrecruzaban. En el centro brillaba una luz intensa, pero el laberinto mismo estaba lleno de sombras que tentaban a permanecer en la ignorancia. ¿Qué es lo que temes encontrar en la oscuridad?, preguntó la figura etérea, ahora más presente que nunca. Las palabras se clavaron en mi mente, agudizando mi conciencia. Sintiendo que la respuesta podría cambiarlo todo, el miedo se arremolinó en mi interior, desafiándome a avanzar. La pregunta se hizo más vívida y profunda, como un canto a algún tipo de oráculo. ¿Qué piezas de tu alma permanecen escondidas en el laberinto que construiste? Con ese pensamiento ardiendo en mi pecho, supe que debía zambullirme una vez más en la experiencia del autoconocimiento. Dar el siguiente paso significaba abrir las puertas del laberinto, enfrentando mis miedos y las verdades olvidadas que amenazaban con permanecer enterradas. Mientras la brisa arrastraba las últimas luces del día, un nuevo impulso despertó dentro de mí. Quizás el verdadero viaje no era encontrar respuestas, sino abrir mi corazón a las preguntas que aún no sabía formular. ¿Qué sombras me aguardan en este camino? ¿Qué verdades estaré dispuesto a abrazar? Era un instante de quietud mientras la noche se intensificaba y la luna comenzaba su ascenso. Desde la sombra del roble, contemplé las estrellas que titilaban en el vasto firmamento, como preguntas sin respuesta que invitaban a ser exploradas. De repente, sentí una energía que surgía del suelo, un cálido abrazo que parecía invitarme a seguir adelante. Con cada latido, era como si la tierra misma instara a que mi viaje continuara. La visión del laberinto empezaba a desdibujarse, y su lugar fue tomado por lo que parecían ser senderos serpenteantes entre luces brillantes. Sin miedo, decidí seguir uno de esos senderos. A cada paso, la energía que me rodeaba se tornaba más densa, como un tejido entrelazado de experiencias pasadas y sueños por venir. Las luces que danzaban a mi alrededor parecían guiarme, con un suave resplandor que iluminaba mis dudas. Mientras avanzaba, una sensación familiar de nostalgia se apoderó de mí. Fue entonces que aparecieron figuras a mi lado, sombras de quienes había conocido en momentos significativos. Una voz suave resonó en mi mente: cada paso que diste te trajo aquí. Honoramos cada historia. Eran mis ancestros. Sentí su presencia otorgándome un significado más profundo. Antes de darme cuenta, los ecos de sus risas y llantos envolvieron mi ser, recordándome que yo no estaba solo en este camino. ¿Qué legado te gustaría dejar?, preguntó una figura, un ancestro de rostro enérgico y ojos brillantes. Me detuve, asombrado por la profundización de la pregunta. La idea de un legado, de cómo mis elecciones y experiencias impactarían a quienes viniesen después, resonó en mi corazón como un mantra. Cada decisión tenía el potencial de perpetuar un ciclo o iniciar uno nuevo. La importancia de mis acciones se hacía cada vez más evidente. Mientras continuaba avanzando, las luces comenzaron a proyectar imágenes de momentos cruciales de mi vida, risas de infancia, lágrimas de despedidas, decisiones tomadas con valentía y las veces que la indecisión me había atrapado. Allí estaban, colisiones de momentos que revelaban un patrón. Estas son las huellas de tu viaje, murmuraron los ecos, y comprendí que cada experiencia era un hilo que se entrelazaba en el tejido universal. Sin embargo, no habían desaparecido los temores escondidos en la oscuridad de mi laberinto. En ese mismo sendero intermitente, vi surgir lo que había rechazado, mis miedos a ser visto, a ser juzgado, a fracasar. La figura de mi ancestro me miraba con aceptación, sugiriéndome que esos mismos temores podían transformarse en fuentes de poder, fértiles terrenos para aprender y crecer. Con el corazón latiendo con intensidad, decidí entrar en un espacio que parecía brillar más intensamente que el resto. Al mirar a su interior, vi un vasto espejo que reflejaba no solo mi rostro, sino también los rostros de quienes habían recorrido el camino antes que yo. Era allí donde me enfrentaría no solo a mi historia, sino a la historia compartida de nuestra humanidad. Pero, ¿cómo podía reconciliarme con esas sombras que ahora emergían con tanto fervor? Las luces comenzaron a parpadear y una profunda voz resonó con claridad: ¿estás preparado para integrar cada aspecto de ti, incluso lo que temes más?
La pregunta atravesó mi ser, haciendo eco en cada rincón de mi conciencia. Era el desafío que había estado evitando, la invitación para abrazar la totalidad de mi existencia. De repente, el reflejo en el espejo se convirtió en una llamada urgente. Los rostros que en él se dibujaron eran ojos aparentemente vacíos, pero rebosantes de historias por narrar. ¿Estás listo para abrir el corazón a lo desconocido y permitir que cada sombra sea iluminada? Susurraron juntos, en un canto melódico que resonaba en el aire. La noche envolvía el jardín con su manto estrellado, presagiando que, quizás, estaba aproximándome al umbral de una revelación que cambiaría todo. Con el viento acariciando mi rostro, mi corazón rebosaba de preguntas primordiales. ¿Qué hay detrás del espejo? ¿Qué verdades o revelaciones me esperan en la integración de mi ser? En el instante que mis ojos se centraron en el espejo, sentí como si el tiempo se detuviese. La superficie lisa se tornó en un remolino de imágenes y memorias, un portal hacia un océano de emociones que pulsaban al ritmo de mi corazón. Con cada latido, las caras en el espejo se tornaban más nítidas, revelando los ecos de risas y susurros que llevaban la carga de historias no contadas. De pronto, una sombra oscura emergió desde la parte inferior del espejo, formando un fractal de mis propios temores, esos que había tratado de enterrar en lo profundo de mi ser. En ese momento, la voz de mi ancestro resonó con una claridad inesperada: cada sombra tiene su luz, y cada luz, su sombra. Aceptarlas es el primer paso hacia la transformación. Tomando aire, me acerqué al espejo, sintiendo una inexplicable atracción hacia esa sombra. Era curioso cómo el terror que antes me había paralizado ahora parecía estar vivo, danzando adelante y atrás con un ritmo hipnótico. Como si el espejo me invitase a un diálogo, empecé a cuestionar: ¿qué es lo que realmente temes? Las imágenes se convirtieron en ensambles de momentos en los que la duda había ganado, las oportunidades desperdiciadas y los caminos no tomados. La sombra se expandió, mostrándome no solo mis fracasos, sino también la fuerza necesaria para enfrentarlos. Soy parte de ti, murmuró, su tono un eco envolvente que resonó en mi pecho. Con cada palabra, entendí que ese lado oscuro no buscaba castigarme, sino más bien protegerme de un sufrimiento. Comencé a ver su esencia, como una parte de mi ser que ansiaba ser reconocida y sanada. ¿Por qué no me dejaste entrar antes? Me temías, respondió la sombra, temías que te cambiara o te debilitara. Pero soy la brújula que puede guiarte a través de las tormentas de la vida. Soy tus experiencias más profundas, tus vulnerabilidades, la base sobre la cual construirás tu fortaleza. Mientras absorbía sus palabras, el espejo se llenó de colores vibrantes que danzaban suavemente, entrelazándose con la esencia de mi sombra. La luz comenzó a expandirse, iluminando las zonas que antes habían permanecido en penumbra. En ese espacio de integración, comprendí que la conexión con mis miedos podía llevar a una revelación mucho más profunda de mi esencia. Con ese nuevo entendimiento, el espejo comenzó a transformarse, reflejando no solo mis inseguridades, sino también mis sueños y esperanzas. ¿Qué deseas manifestar? ¿Cómo ves tu verdadero yo?, preguntó el espejo, ahora compuesto de fragmentos de luz y oscuridad en armonía. Sentí una mezcla de temor y emoción ante la posibilidad de integrarme completamente. La voz de mis ancestros resonaba desde un lugar de aliento y apoyo, como si celebraran cada pequeño paso que daba hacia la verdad. Decidí que ya no me permitiría ser un espectador en mi propia vida. Con el corazón palpitante y una nueva claridad emanando de mi ser, pronuncié en voz alta: deseo ser un canal de amor y luz, un faro para aquellos que, como yo, buscan su propio camino en la oscuridad. Al hacerlo, el espejo estalló en un estallido de luces que me envolvieron por completo, un abrazo cósmico que resonaba con la afirmación de mi ser auténtico. A medida que la luz se disipaba, un nuevo sendero se encontraba por delante, uno que se extendía más allá de lo conocido. Era imperativo comprender que esta nueva etapa no solo implicaba el viaje hacia la luz, sino también el compromiso de abrazar todo lo que estaba por venir, incluyendo las tempestuosas mareas de la vida. Pero ahora sabía que, con mi sombra como aliada, podría navegar cualquier mar mientras me adentraba en el nuevo sendero. Una última pregunta reverberó en mi mente. ¿Cuál será el siguiente desafío que la vida te deparará, ahora que has comenzado a reclamar cada parte de tu ser? Aquel eco me llevó a la siguiente etapa de mi viaje, donde las respuestas y nuevas lecciones aguardaban en el horizonte.
El sendero se extendía frente a mí, pero esta vez no parecía un camino plano, sino una serie de ondulaciones que se alzaban y caían, como las olas del mar. Miré a mi alrededor y noté que a cada paso, el entorno cambiaba sutilmente, árboles vibrantes en tonalidades imposibles y colores que apenas podía nombrar parecían representaciones de mis emociones más profundas. Mientras caminaba, un suave susurro me llamó la atención. No temas explorar el bosque de tu corazón. La voz, familiar y reconfortante, parecía provenir de la sombra que me había acompañado. A medida que la seguía, la vegetación se tornaba más densa, como una manifestación de los laberintos de mi ser que aún no había navegado. Me detuve ante un enorme roble que parecía tocar el cielo con sus ramas, un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Al acercarme, sentí una energía poderosa. El árbol parecía vibrar, y me di cuenta de que su esencia reflejaba la fortaleza que había cultivado al aceptar tanto mi luz como mi sombra. Extendí una mano hacia su corteza y, en ese instante, visiones de mi infancia comenzaron a fluir ante mis ojos. El niño que una vez fui se veía perdido pero curioso, observando el mundo con asombro. Podía ver cómo había sido influenciado por las expectativas de los demás, la presión de tener éxito y el miedo al fracaso que había llevado consigo a lo largo de los años. Lágrimas inexplicables rociaron su rostro y sentí la tristeza que había anidado en mi ser. «¿Así que esto es lo que llevabas dentro?», preguntó la sombra con ternura. «Un viaje de regreso a la inocencia. Tus sueños han querido ser escuchados». Mientras reflexionaba sobre sus palabras, de repente, el espacio alrededor del árbol empezó a retumbar como si estuviera vivo. Las hojas comenzaron a danzar, creando un remolino de colores que se arremolinaban a mi alrededor. El roble, una vez estático, ahora parecía girar y los susurros del bosque se transformaron en música melódica, como si cada nota resonara con una verdades perdidas y esperanzas olvidadas. «Este es el momento de escuchar las voces ocultas en tu interior», siguió diciendo la sombra. «Permíteles surgir y ser reconocidas». Sentí un impulso abrumador de dar vida a aquellas partes de mí que habían permanecido silenciadas, y con un suspiro profundo empecé a murmurar mis deseos más secretos y los anhelos reprimidos. Deseaba ser un artista, un contador de historias que podía inspirar a otros con sus palabras. Anhelaba recobrar la conexión con mi niño interior, con la creatividad cruda que corría a través de mis venas. Con cada susurro a las ramas del árbol, el aire vibraba más intensamente, como si el universo mismo estuviese respondiendo a mi llamado. Finalmente, sentí que una respuesta emergía desde lo profundo de mi ser, y la música del bosque se detuvo. El camino hacia esta realización no será sencillo, pero es el camino hacia tu autenticidad. La vida te pedirá valentía y persistencia, me advirtió la sombra. Pero recuerda que ahora no estás solo. A medida que el eco de su advertencia se desvanecía, la vida se reanudó en el bosque, y comprendí que esta primera revelación era solo el comienzo de una serie de encuentros tomando forma frente a mí. Sabía que el viaje que había comenzado me conduciría hacia la verdadera sabiduría que anhelaba, y mientras la luz del atardecer se colaba entre las ramas, una pregunta emergió en mí, temblando con la energía de lo desconocido: ¿qué desafíos y recompensas me esperan al seguir el llamado de mi corazón, al dejar atrás las expectativas ajenas? A medida que el crepúsculo se desvanecía y la bruma comenzaba a envolver el bosque, sentí que un nuevo latido resonaba con fuerza en mi interior. Había algo en el aire que vibraba con un sentido de anticipación, como si el propio bosque estuviera a punto de revelarme un secreto. Con cada paso que daba, los colores que antes parecidos imposibles se tornaban más claros, más definidos, y tomé conciencia de que cada respiración era un acto de renacimiento. Mientras deambulaba por el sendero, me encontré con un claro iluminado por la luz plateada de la luna, que parecía tocar suavemente la superficie de un lago tranquilo. La escena era tan perfecta que rememoraba la serenidad de la infancia. Me acerqué, y al mirar al agua, la imagen que se reflejaba era más que un simple rostro. Era un tapiz de mis experiencias, entrelazando alegría, dolor, amor y pérdida. Cada emoción parecía surgir a la superficie como burbujas que explotaban en un estallido de luz. De repente, visité un nuevo recuerdo de un momento decisivo en mi adolescencia. Me veía a mí mismo parado en un escenario, la adrenalina fluyendo mientras compartía mis pensamientos con un público absorto.
Recordé el aplauso y las sonrisas, pero, sorprendentemente, también la sensación profunda de miedo que me había invadido al mostrarme vulnerable. ¿Fue realmente en este lugar donde comenzó mi aprensión?, pregunté sutilmente a mi reflejo. El lago pareció responder, y las ondas se extendieron como un eco de la pregunta. Cada emoción que has sentido es una parte esencial de ti, susurró la sombra una vez más, materializándose a mi lado. El dilema de mostrarte auténtico y temeroso al mismo tiempo es una paradoja que muchos enfrentan. Aprender a abrazar ambas partes traerá una sanación profunda. Con estas palabras resonando en mi alma, sentí un deseo renovado de revisitar esos momentos en los que había dudado de mi voz y cuestionado mi lugar en el mundo. ¿Cómo podré encontrar mi verdadera expresión sin dejar que el miedo me paralice?, pregunté a la sombra, sintiendo el peso de mi propia autoexigencia. La sombra sonrió, un gesto que desbordaba comprensión. El primer paso hacia liberarte es dar a tus temores un espacio donde puedan ser escuchados. Es en la vulnerabilidad donde reside tu fortaleza. Cada vez que te permites sentir, te acercas más a la esencia de tu ser. Con cada palabra, un nuevo impulso surgía en mí. De pronto, el agua parecía sugerir un ejercicio de liberación. Visualicé arrojando mis dudas al lago, permitiendo que fluyeran lejos de mí, llevándose mi desesperanza. Con un profundo suspiro, hice el gesto simbólico de soltar cada miedo, cada no soy suficiente, y luego observé cómo las ondas se llevaban mis cargas a lo desconocido. Ahora que has soltado lo que ya no te sirve, es tiempo de recoger lo que permanece, aconsejó la sombra. Noté que algo emergía, una luz suave que brillaba dentro de mí. Una chispa de creatividad comenzó a tomar forma, un deseo de contar historias que no solo hablen de mí, sino que también toquen la vida de los demás. Perdí la noción del tiempo mientras mi corazón latía con la urgencia de compartir mi verdad, pero justo cuando la claridad parecía asomarse, una ráfaga de viento me sacó de mi ensueño y una sombra cruzó ante la luna. Un susurro distante atravesó el aire, captando mi atención. No todos los relatos son agradables, y no todas las verdades son escuchadas. ¿Estás preparado para enfrentar la resistencia que vendrá al exponer tu esencia auténtica? El eco de esa voz resonaba tanto con desafío como con desafío. Realmente estaba listo para afrontar las reacciones de los demás, sabiendo que la autenticidad podría incomodar a quienes aún permanecen en la ignorancia de su propia verdad. Con el corazón latiendo aceleradamente, sabía que esta era una invitación a profundizar más en el viaje hacia mi autenticidad, y mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, me pregunté, ¿puedo encontrar la fuerza para abrazar mis verdades, incluso cuando se enfrenten a la resistencia ajena, y descubrir así el poder de mi propia historia? La noche se adensaba, y una neblina suave comenzaba a cubrir el claro mientras mi mente tejía pensamientos entrelazados de claridad y ansiedad. La luna, observadora silenciosa, iluminaba no solo el paisaje, sino también mi interior, donde cada rincón oculto anhelaba ser explorado. La sombra a mi lado pareció cobrar vida, pululando en una danza de anhelos secretos, como si conociera lo que me inquietaba en lo más profundo. Enfrentar la resistencia no se trata solo de lo que los demás podrían pensar o sentir. Se conecta con la forma en que tú mismo te ves, dijo la sombra, como si pudiera leer mis pensamientos. La aceptación comienza desde adentro, sin esperar la validación externa. Escucha esa voz interna que se ha estado ahogando entre el ruido del juicio. Decidido a seguir su guía, cerré los ojos, dejando que la serenidad del lago y el susurro del viento calmaran mi ansiedad. En ese espacio sagrado, imaginé un espejo que no reflejaba solamente el exterior, sino que mostraba cada fragmento de mi esencia. Era un espejo inmenso y multifacético. Cada faceta vibraba en distintas tonalidades. Uno mostraba el niño curioso que aún habita en mí, otro el estudiante fervoroso deseoso de entender el mundo, y con cada reflejo, el tumulto de emociones se tornaba más claro. Una chispa de emoción encendió mi pecho cuando vislumbré también mis pasiones. Allí estaba mi amor por las historias, la escritura, el arte de comunicar. Mas, a la par, se presentaban los temores que tanto había reprimido. Esa presión de ser comprendido, el anhelo de no decepcionar, emergía con fuerza, formando una amalgama entre lo que deseaba expresar y lo que temía revelar. Esta danza de luces y sombras es natural, musitó la sombra como un eco cálido y reconfortante.
Aceptar cada parte de ti permite que tu voz se exprese sin restricciones. Lo que percibes como debilidades son, de hecho, escalones hacia la grandeza. ¿Qué pasaría si dejaras que tus historias fluyan sin restricciones, aun cuando el miedo intente detenerte? Con cada palabra, el peso en mi corazón se atenuaba lentamente. Una imagen surgió en mi mente, imaginé mis palabras como raíces enredadas, creciendo firmes a través de la lucha, regalando frutos vibrantes a cualquier alma que decidiera acercarse. Sentí una oleada de inspiración, mis relatos no eran solo para mí, sino un refugio, pero, interrumpí mis pensamientos, ¿qué sucederá si mis relatos desnudan las verdades que preferiría ocultar? ¿La vulnerabilidad no entregará a los demás las armas para derribarme? La brisa nocturna parecía contener la respiración, permaneciendo expectante ante estas nuevas inquietudes. Recuerda que en la vulnerabilidad yace una gran fortaleza, la sombra aclaró, su voz suave como la bruma que me rodeaba. No todos entenderán o aceptarán tu verdad, pero aquellos que lo hagan encontrarán consuelo en ella. Sé valiente, y divídelo en fragmentos que se puedan compartir. Así, tu historia se convertirá en un puente, no solo para ti, sino para muchos. Esa idea hizo eco en mí mientras me adentraba más en mi meditación. A medida que exploraba mi ser, cada fragmento comenzó a adquirir significado. Las emociones que antes había temido ahora se revelaban como compañeros de viaje. Llorar y reír, perder y ganar, cada experiencia formaba parte de un relato más amplio de conexión y luz. Mientras el lago permanecía en calma, la luna decidió descender por un instante, cruzando la línea del horizonte, como si también ella estuviera atenta a lo que estaba surgiendo en mi interior. Una inquietud más profunda emergió, y con ella una pregunta que resonaba en mi ser: ¿puedo crear un espacio donde mi autenticidad no solo brille, sino que también invite a otros a mostrarse sin miedo, a reinventar su propia narrativa? En ese momento, sentí que el bosque entero se estremecía, como si la respuesta habitara en cada hoja, en cada susurro del viento. Pero, justo cuando estaba a punto de discernir la respuesta, un crujido proveniente de las sombras me interrumpió. La noche revelaba más de lo que inicialmente había imaginado, y apenas comenzaba a descubrir todos sus misterios. El crujido resonó en la penumbra, provocando un sobresalto en mi espíritu. Era un sonido familiar, un eco de tiempos pasados que se entrelazaba con esta nueva etapa de mi camino. Giré la cabeza, buscando en la oscuridad la fuente del ruido. La sombra a mi lado parece cobrar vida, proliferando en su esencia, proyectando una forma que danzaba en la bruma nocturna, instándome a no rendirme en la exploración. Con cada respiración, el aire se volvía más denso, y el lago, ahora en calma, se tornaba un espejo de mis temores más profundos. Quizás hay algo que deseas recordar, susurró la sombra, disfrutando de la tensión que crecía en mí. Lo que está escondido en la oscuridad puede, a menudo, ofrecer claridad. Me acerqué al borde del lago, y en su superficie, vislumbré imágenes distorsionadas que comenzaban a tomar forma. Esos eran fragmentos de mi historia, recuerdos enterrados que esperaban ser desenterrados. Vi momentos de alegría, pero también de lucha, y entremezclados, una serie de rostros, familiares, amigos, y aquellos que había dejado atrás. Cada uno de ellos parecía tener un mensaje que ofrecerme. Solo a través del reconocimiento de tu historia podrás romper las cadenas que te atan, me instó la sombra. Permítete sentir lo que hay ahí. Vínculos que han quedado sin cerrar probablemente tienen la clave de tu sanación. La osadía de enfrentar mis recuerdos comenzó a tomar forma. Cada imagen en el agua brillaba con una luz que demandaba ser vista. Recordé a mi madre, su risa cálida y sus lágrimas silenciosas, las historias que me contaba sobre valentía y amor. Recordé la tristeza que me acompañó en los días de pérdida, y el miedo que había cultivado en los rincones de mi mente. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que aquellos recuerdos dolían, pero también eran parte de mí. Cuando sientes, realmente comienzas a vivir, dijo la sombra mientras el viento levantaba una brisa suave, trayendo consigo un susurro que pareció provenir del mismo bosque. Decidí dejar que esas memorias fluyeran a través de mí, no como un torrente que arrastrara, sino como un río que apenas comienza a abrirse paso en la tierra. Una ola de emoción recorrió mi ser mientras permitía que esas imágenes se arrastraran, trayendo consigo un torrente de aprendizaje y empatía hacia mí mismo.
Aquí estaba, a la espera de ser liberado. De repente, las imágenes comenzaron a cambiar, transformándose en una serie de caminos. Pude ver la bifurcación de elecciones, unos llevando a la seguridad, otros al desafío, los caminos de la aceptación y del rechazo. Cada uno ilustraba momentos en los que había elegido el silencio ante mi verdad, en vez de la expresión. Las sombras seguían llamándome a la acción, y entendí que cada camino era una parte de mi evolución. Esto es lo que hemos olvidado, murmuró la sombra, ahora más cercana. Su presencia era un recordatorio de que la exploración de mi alma necesitaba ser valiente, que era momento de ser el autor de mi propia narrativa, en vez de ser un espectador pasivo. En ese instante, la noche se abrió ante mí como un vasto universo de posibilidades. Si pudiera vivir mi vida sin restricciones, ¿quién sería y qué historias contaría? La pregunta fluyó a través de mí, iluminando cada rincón que anteriormente había estado cubierto por el miedo. La brisa pareció contestar, llevándose mis dudas, y en su lugar, dejó una sensación de fuego interno, una chispa iluminando las sombras. La luna, ahora más brillante, estaba lista para guiarme aún más allá. Pero justo cuando la claridad comenzaba a manifestarse de verdad, un nuevo sonido irrumpió en el silencio de la noche, un canto distante que resonaba en la oscuridad, imbuido de un misterio profundo. ¿Cuál es el mensaje de esa canción? ¿Qué secretos me revelará sobre mi propia visión y mi viaje? La pregunta danzaba en mi mente mientras una vez más me adentraba en la noche, en busca de la respuesta que aguardaba más allá de la siguiente curva. La bruma se desvanecía lentamente, y con ello, el eco de las melodías pasadas resonaba cada vez más fuerte en mi ser. A medida que seguía el sonido, mi corazón palpitaba con la emoción de lo desconocido. La canción, un hermoso y etéreo lamento, parecía llamarme hacia un espacio sagrado, un lugar donde los hilos de mi existencia se entrelazaban con los de todo lo que había sido y lo que podría ser. Al avanzar, los árboles a mi alrededor se abrieron en un claro, iluminado por la luz de la luna, que se reflejaba en un lago cristalino. Era aquí donde el canto se volvía más intenso, y era imposible no sentir que este momento había sido el destino de mi viaje. Me acerqué al agua, ansioso por escuchar el mensaje oculto tras las notas que danzaban en el aire. Al mirar la superficie del lago, vi no solo mi reflejo, sino las historias de todas las vidas que se habían cruzado con la mía. Recordé cada rayo de luz y oscuridad que había formado parte de mi camino. Los rostros que había amado, los sueños que había perseguido y las decisiones que me habían llevado a este instante. En ese espacio, comprendí que el viaje no se trataba solo de mí, sino de una red de conexiones humanas, un hilo que unía cada experiencia compartida, cada momento vivido. Nadie está solo en su camino, resonó la voz de la sombra, ahora a mi lado, observando el espectáculo que se desplegaba. Cada vida es un reflejo de 1000 perspectivas, cada historia lleva la marca de las que han vivido antes y las que vendrán después. Tu historia no es solo tuya, sus palabras sonaron como una sinfonía en mi corazón. Comprendí que toda lucha y toda alegría había sido un paso hacia esta revelación. Cada dolor era un maestro, cada amor un faro iluminando mi camino. Todo lo que había temido, cada sombra que había luchado por entender, había sido un puente hacia una verdad fundamental que finalmente comenzaba a entender. ¿Qué es lo que el universo me estaba enseñando a través de todo esto?, murmuré, sintiendo como la claridad empezaba a envolverme. Era como si cada pregunta, cada duda, se desvaneciera frente a la poderosa luz de la comprensión. Tal vez la verdadera esencia de la vida reside en el acto de vivirla plenamente, de permitir que cada emoción fluya y cada historia sea contada, y así fue. Al abrir mi corazón a la experiencia de ser humano, entendí que la autenticidad no solo significa mostrarse, sino también estar dispuesto a ser vulnerable, a permitir que la vida nos moldee y nos transforme. Era un ciclo continuo de dar y recibir, de abrazar tanto la luz como la oscuridad. Mientras el canto alcanzaba su clímax, tomé una decisión. Deseo ser un portador de historias, una voz que inspire a otros a encontrar su verdad y a liberarse de las cadenas impuestas por el miedo y la duda, declaré en voz alta al lago. La reflexión de mis palabras brilló intensamente, como si el universo respondiera a mi llamado. A medida que la música se disipaba y la luna se alzaba en todo su esplendor, un profundo sentido de paz inundó mi ser. Había llegado al final de un capítulo, pero también al comienzo de muchos demás. Comprendí que el viaje del autoconocimiento era infinito,
y que cada paso que tomara a partir de ahora no solo me transformaría a mí, sino que también tocaría las vidas de innumerables otros, y así, con una serenidad profunda, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el mundo a mi alrededor y prometiendo un nuevo día. Antes de dar la vuelta y regresar por el sendero que me había traído aquí, susurré al viento, que mi vida sea la historia que inspire a otros a abrazar la totalidad de su ser, a encontrar luz en la oscuridad, y a recordar que todos estamos conectados en este viaje llamado vida. En ese instante, comprendí que el verdadero viaje no era solo hacia el interior, sino también hacia los corazones de aquellos que nos rodean. Ya no era un extraño en mi propia narrativa, sino un faro de esperanza, un ser vibrante de amor que resonaría a través del tiempo y el espacio, y con cada latido, sentí en mis entrañas que el poder de ser auténtico es el regalo más grande que podemos ofrecer al mundo. Así, con el eco de mis propias palabras resonando en mí, me fui hacia el horizonte, llevando en mi alma el mensaje profundo: la vida es un viaje, y en su belleza, no hay más paz que el amor que compartimos.